tú que eres una coach de vida, que eres psicóloga, que eres tanatóloga, que te toca acompañar a la gente en su dolor y en la pérdida, ¿qué lecciones estás aprendiendo y cómo has hecho de la gratitud una herramienta que te está ayudando a salir adelante? Entonces el cáncer, pues resulta que es algo que está sucediendo, pero no es el centro de tu vida. Que tú no estás permitiendo que el cáncer te defina a ti, sino tú estás definiendo la forma en que vas a vivir este proceso, tu cáncer. Es al revés. Exacto. Es como, tú defines cómo va a ser el guión de la película, ¿no? Tienes todo alrededor para hacer un super guión, tienes a los personajes, pero de repente tu película, la que ibas escribiendo, ¡pum!, cambia un día. Aparece un personaje. Aparece un personaje. Y este personaje no necesariamente es una persona, aunque sí hay personas. Sí. Digamos que el personaje principal en mi historia, cuando cambia todo, es a raíz de un accidente automovilístico. Íbamos manejando tranquilo un domingo para ir a comer. ¿Hace cuánto tiempo empezó esto? Porque tú no sabías que tenías cáncer. No, yo no sabía. ¿Hace cuánto tiempo? Apenas unos meses. Esto fue en abril. O sea, para ser exactos, el 14 de abril. Abril 2023. Exactamente. Y entonces vas en la carretera. No, en la calle, aquí en la Ciudad de México. Íbamos saliendo un domingo tranquilo a comer. Y de repente, de esas veces que juras que es como una broma, viene un coche de frente en sentido contrario hacia nosotros, rapidísimo, o sea, muy rápido. Y entonces yo alcanzo como que a percibir, yo dije, es una broma, no nos ha visto, se va a mover en algún momento. No pasó. En segundos, la camioneta blindada, una camioneta muy grande, se impacta contra nosotros, pero el golpe lo absorbo yo, ¿no? O sea, la camioneta que les pegó era una camioneta grande y blindada. Era una camioneta muy grande y blindada. Y blindada. Y además, el conductor venía en ese estado de ebriedad. Digo, esto ya lo vi ya cuando nos bajamos todos atontados y demás. Y entonces yo absorbo como la mayor parte del golpe. Ajá. Cuando veo igual el coche, digo, o sea, esto es obra de un milagro. O sea, salimos vivos de milagro. Y veo al cuate borrachísimo sin poder hablar y ya sabes, todo lo que siguió después de te voy a demandar y no sé qué, llegaron los guardias, me bajé consciente, todavía con el rush de adrenalina. Claro. Y lo veo ahí sentado al tipo sin poder hablar, borrachísimo, y lo que pasa unos minutos después que llegan los guardaespaldas y oiga, por favor, no diga que iba manejando él, diga que veníamos manejando nosotros porque tiene familia y yo ya estás como la loca, ¿qué? Sí, mi familia, ¿qué? O sea, si yo me hubiera muerto, ¿qué le vas a decir a mi familia? Como la loca. Claro, o sea, literal, ¿no? Y con la adrenalina arriba. Y con la adrenalina todo y con un chipote hasta acá, ya sabes, sangrando por todo. Sí. Sí, es casi me matas. Sí, casi me matas, horrible. ¿Ibas tú sola en el auto? No, iba con Roberto. Con tu novio. Entonces casi los mata. Casi nos mata, horrible. Total, después de todo el merequetén y demás, el seguro y no sé qué, pasan los días. Pero ese día dijiste, porque ahí me quiero detener, pasa ese día y dijiste, qué día tan horrible. Qué porquería de día. Y sí, qué pecado cometí para que Dios me mande el castigo de que... Yo también que estaba de energía, súper zen y fluida en la vida. O sea, como por qué pasan estas cosas. Claro. Ya saben. Y todo obviamente también se lo achacaba al borracho, no sé por qué decía. Sí, pues, obvio. Pero porque a mí me tuvo que haber tocado, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque la famosa pregunta. La mente está se muy dispara. Enojada, ¿sabes? Muy, muy enojada. Y cuando empieza a pasar como los días y ya medio que va bajando el enojo y empiezan a aparecer los dolores, ¿no? Porque al principio no, nada. O sea, medio que sentí un dolorcillo en el cuello y así. Y me empieza a aparecer un dolor en el pecho, ¿no? Y yo dije, ay, caray, pues a lo mejor fue por la bolsa que me explotó. De una vez me voy a hacer bolsa mi de cheque. aire. La bolsa de aire, sí. Ajá. Esto yo creo que debe haber pasado como poco más de una semana, ni siquiera fueron como 15 días. Y entonces dije, pues fue la bolsa de aire, me voy a hacer mi chequeo de una vez. Algo ha de haber pasado porque esto no está normal, porque además yo acostumbro a hacer mis chequeos siempre, ¿no? Normal. Y entonces, pues desde que voy al hacerme la mastografía y el ultrasonido, yo traía como el taca, 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 ya sabes, ¿no? Así como de, ¿qué será? Como un presentimiento raro. O sea, sí se lo atribuía como al accidente, pero tenía un presentimiento raro. Y no te habías, ese año no te habías hecho el examen. Ese año no me lo, tenía un año y medio que me lo había hecho, o sea, tampoco tenía tanto, ¿no? Generalmente me lo hago cada año. Y bueno, total que entro ya a la mastografía, todo, nada, no me dice nada. Y en el ultrasonido, la doctora me dice, voltea, ¿no? O sea, ya sé, yo medio que volteaba y así. No, hombre. O sea, en cuanto volteo, ya sabes, a la pantalla donde están las imágenes, un alien. O sea, una
cosa espantosa. O sea, no sé si alguna vez han visto como imágenes de cómo son algunos tumores, pero este literal era un alien. O sea, amorfo, espantoso. Si todos los criterios diagnósticos te dicen que el cáncer es de cierta manera, apuntaba a todas, ¿no? Y entonces la doctora me dice, te tengo que decir, sé que te van a dar tus resultados, pero esto que observamos aquí es 99% cáncer. Y en ese momento, pues, sentí como si el tiempo se detuviera, como shock, como no es cierto, como de qué me hablas, yo venía por un tema de un choque, ¿no? Y ahora me dices que es cáncer, o sea, ¿cómo? Y lo que siguió después, o sea, salí de ahí, igual, seguí enojada, ¿no? Y más enojada ahora. Y entonces me acuerdo muy bien que después de las pruebas de las biopsias y demás, que seguía como muy enojada, igual íbamos en el coche con Roberto y yo le digo, es que estoy muy enojada con Dios porque yo le dije que a mí no me podía mandar estas pruebas, porque mi mamá cuando yo era muy, muy pequeña le detectaron una enfermedad espantosa que se llama esclerodermia generalizada. Y para mí el tema de la muerte fue algo fuertísimo, sin saber qué era realmente. A los 5 años es que te digan, tu mamá se va a morir, y en vez de reaccionar como por qué y qué va a pasar una niña de 5 años, pues no sabía cómo reaccionar y me enojé. Y entonces mi mamá se acercaba y yo la rechazaba. Y entonces durante muchos años viví como con ese tema de no poder perdonarme por la culpa que tenía de no poder abrazarla cuando ella lo necesitaba. Pero porque yo no comprendía, ¿sabes? Entonces, en ese momento, cuando veníamos justo en el coche y que ya sabía yo el diagnóstico, se me viene todo eso y digo, no es justo. Yo le dije a Dios muchas veces, yo ya cumplí mi cuota de enfermedades y desde que era niña tuve que aprender a vivir con la muerte. O sea, tuve que aprender a vivir con, ya entró al hospital, ya se murió, ya revivió, pero ya tiene agua en los pulmones, no, pero ahora ya se la hay que sacar, no, pero ahora las quimios. Y fueron muchos años, es una enfermedad terrible, terrible. Entonces, por lo mismo decía, yo ya pagué mi cuota, ¿no? Y entonces me acuerdo que Roberto me dice, no, pero es que no estés enojada. Y yo dice, pues es que voy a estar enojada, quién sabe cuánto tiempo, no lo sé. El enojo, yo creo que me ha de haber durado como 2 días. Después de eso, o sea, después de que hice consciente, como desde dónde provenía inclusive el enojo, no de esa tarde y no de saber qué era el diagnóstico, sino un enojo que posiblemente también había ayudado a que me diera cáncer, ¿no? Un enojo que cargabas desde niña. Hace mucho, por el tema de tu mamita. Ahora, Claro. el diagnóstico no fue un tumor, es más un tumor, ¿no? 4, sí. 4 tumores. Sí, exacto. Ok. Y unos más grandes que otros, pero ahí están. Y te dijeron, tiene que haber quimioterapia. Pero, Fíjate, o sea, también eso fue algo que tiene que ver como con las etapas por las que vas pasando en el duelo. Cuando te dicen, tienes una enfermedad que te vas a morir, que esto, no te dijeron te vas a morir. No, bueno, es una enfermedad mortal, Ajá. ¿no? O sea, es como, el doctor tal cual me lo dijo, a ver, no es una gripa, es cáncer. Entonces, las probabilidades de que tú puedas sobrevivir son muy altas porque ya hay muy buenos tratamientos y todo, pero no te voy a mentir, es cáncer, ¿no? Y puede haber complicaciones como, por ejemplo, habrá personas que a lo mejor hacen una resistencia a las quimioterapias y fallecen porque hay como una alergia, hay como, pueden pasar miles de cosas, Claro. o que tu sistema inmune. Es decir, tienes que estar consciente de lo que es la enfermedad, Claro. pero con la esperanza de vida de que ya hay muchas cosas para solucionarlo. Y en ese momento no empezaste a ver como la película de tu vida, yendo hacia atrás. ¿Qué sentiste? ¿Te dio, además del coraje, Miedo. te dio miedo? Claro, muchísimo miedo.